Bueno, vamos a ver el artículo número 17. Es el que se refiere al derecho a la propiedad. En la ley natural se contemplan tres derechos fundamentales. El primero es el derecho a la vida, porque sin él no existiría otro. El segundo es el derecho a ser libre, a decidir en conciencia cada uno cómo quiere gestionar su vida y en base a qué valores. Y el tercero es el derecho a la propiedad, a poseer algo. Toda persona, dice el artículo, tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y además aclara que nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. Esto es lo que hace pues, que sea un delito robar. Pero fijaos que dice arbitrariamente, es decir, puede haber situaciones en las cuales quede justificado el hecho de que a alguien se le retire una propiedad. Vamos a ver cuáles son. En la explicación lo que he incluido ha sido, primero, matizar que la propiedad puede ser o bien individual, ¿no? Las cosas que tú posees o están a tu nombre, y también reconocer que es posible que la propiedad sea colectiva, sea compartida. He puesto un par de ejemplos. Por ejemplo, hay empresas, ¿no? donde los poseedores de los bienes de esa empresa pues son varias personas. Eso sería una propiedad colectiva. O incluso a veces las parejas cuando contraen matrimonio pues tienen que decidir, ¿no? si quieren separación de bienes o bien quieren ganancial, es decir, que la propiedad que esa pareja vaya acumulando, pues se reparta por igual. Son los bienes compartidos en matrimonio. Nadie puede arrebatarte una propiedad salvo que exista una causa justificada. Y lo he puesto en el vocabulario, ¿vale? Y ahora sobre el vocabulario lo vemos. Es el caso del embargo, por ejemplo, o el caso de la expropiación. Ahí sí hay una causa por la cual a alguien se le puede arrebatar su propiedad. Viéndolo sobre el vocabulario, creo que te quedará más claro. Un embargo es cuando un juez, por ejemplo, determina conservar, custodiar o incautar. Incautar significa que yo te lo voy a coger, me lo voy a quedar y ahí se va a quedar de momento, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que en ocasiones pues se le pide a un a un delincuente se le dice que puede quedar en libertad bajo fianza y eso es un dinero, ¿no? que el delincuente pues tiene que aportar a la justicia, al Estado. Y en un momento determinado, pues si no lo tiene líquido, el Estado puede, o en este caso el juez, puede decidir incautar algunos de sus bienes, ¿no? Digamos como garantía de que el hombre pues, no se va a escapar, ¿vale? Dicho mal y pronto. Esto sería un embargo, una incautación, normalmente suele ser temporal. Pero luego también es cierto que el Estado puede expropiar, es decir, arrebatarte una propiedad de manera definitiva. Las expropiaciones las hace, como dice la definición, la administración pública y en ese caso el individuo poseedor pierde la titularidad. Puede perder una casa, una empresa, una fábrica. ¿Vale? A cambio, normalmente lo que se da es una especie de indemnización. El ejemplo con el que mejor se entiende la expropiación es el ejemplo de las carreteras, por ejemplo, que construye el Estado, que en ocasiones tienen que atravesar propiedades privadas. Entonces tiene que llegar a un acuerdo con el titular de esa propiedad y a cambio de un dinero, de una indemnización, pues se le arrebata la propiedad, pasa al Estado y luego ya, pues lógicamente, eh, beneficia al común de la sociedad. Es decir, en otras ocasiones se pueden producir expropiaciones, por ejemplo, cuando el Estado considera que una empresa que tiene muchísimos empleados va a entrar en quiebra, va a dejar en paro a muchísima gente, bueno, pues antes de que eso suceda, el Estado expropia esa empresa, ¿no? Pasa a ser, digamos, nacionalizada, para que nos entendamos, y a partir de ahí él la gestiona para intentar evitar lo que hubiese sido una catástrofe mayor. Luego, por lo menos que te quede claro que el derecho a la propiedad implica, como siempre, determinados deberes y que si esos deberes pues no se cumplen, de alguna manera puede entenderse que hay alguna causa para que o bien un juez o bien el Estado te incaute esa propiedad. Vale, pues ya está. El valor, vamos a ver, porque este valor a mí me ha generado a veces en clase bastantes conflictos. Es un valor positivo. A mí me gusta siempre poner valores positivos. He elegido el valor de la austeridad, claro, como estamos hablando de propiedad, sobre la definición. La austeridad es la capacidad que tenemos los seres humanos para administrar y disfrutar de los bienes materiales y de la riqueza, dice, de una manera justa, sin lujos o extras. Claro, ¿qué sucede? Vivimos en una sociedad de consumo y es muy frecuente que exista un enorme afán en la gente por poseer. Hemos establecido un criterio de calidad de vida normalmente en relación al hecho de poseer.
Cuantas más cosas tenemos o mejores cosas tenemos, consideramos que nuestra calidad de vida es mayor. ¿Qué dice la ética al respecto? Hombre, lo que por justicia tú puedas pagar y te puedas comprar o lo que sea, pues no existe ningún problema. El problema se deriva cuando la persona entra en una especie de círculo de consumo, un consumismo desaforado en el que ya te haces dependiente del hecho de comprar, comprar y comprar. ¿Por qué? Pues porque eso a lo mejor hace que alguien considere, ¿no? Y no es necesariamente así, que el hecho de poseer el iPhone 14, ¿no? Pues te hace mejor que el hecho de tener todavía el 6 o un móvil normal y corriente. Una persona austera, por lo tanto, lo que hace es conservar, disfrutar de aquellos bienes de los que dispone y evita a toda costa caer en el consumismo. Por eso, las personas que son austeras se entiende, dice la definición, que suelen ser personas mucho más sencillas, es decir, que no ponen su énfasis o su concepto de éxito en el hecho de poseer. La persona sencilla es una persona con la que tú contactas y en 2 minutos te encuentras absolutamente como en casa. ¿Vale? Frente a ello, pues a lo mejor hay personas que son demasiado posturistas o que entienden, ¿no? Que el elemento externo, mira qué coche, mira que no sé cuánto tengo, tal, tal, pues te puede hacer a lo mejor sentir incómodo. No somos lo que poseemos. Yo siempre digo que a los amigos no le preguntamos cuánto dinero tiene en la cuenta corriente, ¿no? Lo que nos interesa de los amigos es que sean personas determinadas. Si luego la cuenta corriente tienen A, B, C o viven de una manera u otra, pues eso entiendo que no tiene ninguna relación con el hecho de que tu amistad se pueda forjar, ¿no? Es lógicamente la persona austera puede poseer bienes, pero no va a hacer alarde de su posición económica entre nosotros, no va a chulear de aquello que posee, ¿vale? Es un valor positivo. Y de hecho creo que muchos de los padres agradeceríamos que nuestros hijos fuesen lo más austero posible. Es decir, que valorasen todo aquello que tienen. Tenemos una calidad de vida extraordinaria. Y muchas veces estamos pensando más en lo que nos queremos comprar que en disfrutar de aquello que ya poseemos y nos permitiría, y nos permite de hecho, vivir fantásticamente. Encontré una frase que me gustó mucho de Elia Guardiola que dice, la vida cuanto más austera y cuanto más sencilla, más pie da a valorar los pequeños detalles del día a día. Y es verdad, porque si nos obsesionamos con el hecho de poseer, de tener, ¿no? Hoy en día además que compras y el día siguiente ya lo tienes en casa, etcétera, eh, podemos llegar incluso a perder un poco el norte, ¿no? Y a darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y la ética en ese caso te recuerda continuamente que las cosas, los objetos son medios, no son fines. Es decir, estas gafas es el medio que yo tengo para ver mejor, pero no es un fin en sí mismo. El fin será ver mejor o ver la realidad con más claridad. El hecho de que estas gafas cuesten más o cuesten menos tampoco va a significar especialmente gran cosa. ¿Vale? Bueno, pues este es el artículo 17.